La segunda ola de coronavirus mantiene a Europa en vilo. Los expertos alertan de que con la llegada del otoño, la pandemia podría ser peor que en primavera. Muchos países europeos están registrando cifras de contagios superiores a los récords de hace unos meses. Por eso, la mayoría de los gobiernos ha endurecido las restricciones para frenar esta nueva ola. Hola, bienvenidos al especial coronavirus. Los acompaña Irene Carrillo. Con la llegada del otoño en el hemisferio norte comienza también la temporada de gripe mientras se disparan los casos de coronavirus. Esto hace aumentar los temores de un colapso de los servicios hospitalarios. Para la gripe estacional sí hay vacuna y los médicos dicen que es más importante que nunca vacunarse. En Alemania comenzó ya la campaña. Un pequeño pinchazo que protege contra la gripe y asegura que el sistema sanitario no se sature. Hay preocupación por la posibilidad de un brote de gripe junto con una nueva oleada de COVID-19. La demanda de vacunas contra la gripe es este año mayor de lo habitual. La gente está un poco alarmada y asustada. Hay muchos más que quieren vacunarse. La vacuna contra la gripe se recomienda para los mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, las personas con patologías preexistentes y los sanitarios. Pero este año la vacuna está disponible para todos los que quieran, en principio. El ministro de Salud alemán, Jens Spahn, dijo que podrán vacunarse los adultos y niños cuyos padres así lo deseen, pero no hay vacunas para toda la población de Alemania. Si vacunamos a cualquiera que lo desee, es muy posible que las personas que realmente lo necesitan al final no puedan vacunarse. Eso sería ética y médicamente incorrecto. Para evitar algo así, la Comisión de Vacunación recomienda que los pacientes de alto riesgo sean los primeros y luego el resto. Alemania jamás usó todas las dosis disponibles, pero este año la campaña contra la gripe servirá como prueba para una eventual vacuna contra el coronavirus. En la campaña contra la gripe de este año podemos aprender cómo funcionaría un programa de vacunación COVID-19. Probablemente vacunaremos primero a los mismos grupos de riesgo y al principio contaremos con pocas dosis. Tendremos que aplicarla gradualmente, comenzando con los que más la necesitan. En este sentido, la vacunación contra la gripe es una especie de prueba. La comunidad médica confía en que la temporada de gripe de este año mostrará, entre otras cosas, cómo priorizar las futuras vacunaciones. La mayoría de los países de la Unión Europea están endureciendo las restricciones sociales ante la segunda ola de la pandemia, que ha obligado en Francia a decretar el toque de queda en varias ciudades del país. En Reino Unido entró en vigor una nueva escala de 3 niveles de alerta sobre la COVID que ha llevado en algunos lugares a cerrar bares, gimnasios y tiendas. Lo mismo ocurre en los Países Bajos, que ha vuelto a un cierre parcial de comercios. Es lo que más temía el sector de la gastronomía, un regreso al confinamiento. A partir de la medianoche, los restaurantes, bares y cafeterías de los Países Bajos cerrarán sus puertas durante 4 semanas. Las mascarillas serán obligatorias en el interior de espacios públicos. El gobierno asegura que le quedaron pocas opciones frente a las crecientes tasas de infección. Es un mensaje difícil y las nuevas reglas van a doler. Pero es la única vía. Los hechos no mienten. Tenemos que ser más estrictos con nosotros mismos y con nuestro comportamiento. Algo similar sucede en República Checa, en donde los test y el rastreo se han intensificado y se han aplicado medidas más estrictas. Además de las industrias del ocio, las escuelas permanecerán cerradas durante 3 semanas. Las mascarillas en el transporte son obligatorias. Las autoridades reconocieron que las reglas fueron relajadas prematuramente en verano. Quizás no fui lo suficientemente estricto en el verano y no insistí en tomar medidas para protegernos de la segunda ola. Mientras tanto, en Francia, los comerciantes parisinos organizaron una fiesta de protesta para llamar la atención sobre su difícil situación. Los bares están en medio de un cierre de 2 semanas con el que se quería detener el aumento de infecciones, pero no ha mejorado nada. La población se prepara para el anuncio de nuevas restricciones.
Por supuesto, respetaremos las recomendaciones de los científicos sobre las medidas sanitarias. No somos médicos y no pretendemos oponernos a ellos. Sin embargo, el Gobierno debe implementar fuertes y contundentes medidas en línea con la tragedia económica que enfrentamos aquí y en toda Francia. En toda Europa, las crecientes tasas de infección, las nuevas restricciones y las inevitables dificultades económicas y sanitarias son un problema. Y no hay soluciones fáciles. Y por su parte, la canciller alemana Angela Merkel y los poderes regionales acordaron esta semana un sistema de alerta temprana para tratar de contener el aumento de contagios en un intento por evitar un nuevo cierre de la vida pública. Con más de 5.000 nuevos contagios diarios, el país registra el nivel más alto desde el mes de abril. La incidencia de nuevos casos de coronavirus en Alemania sigue aumentando. Cada día nuevas ciudades se unen a la lista de zonas de riesgo. Algunas zonas en Alemania han superado el umbral clave de 50 infecciones por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días, incluidas grandes ciudades como Frankfurt, Berlín, Múnich y Colonia. A medida que las infecciones aumentan, Alemania está tratando de ver cómo hacer frente a nivel nacional a la segunda ola. Hasta ahora las soluciones difieren en los diferentes estados. En Berlín, por ejemplo, no hay limitaciones para los viajeros procedentes de zonas de riesgo de Alemania que se alojan en hoteles. Tampoco hay obligación de usar máscaras en la calle. En Múnich, en cambio, los viajeros que vienen de zonas de riesgo solo pueden alojarse en un hotel si muestran un test negativo reciente de COVID. Y los cubrebocas son obligatorios en algunas zonas de la ciudad. Las diferentes reglas hacen que sea difícil para los alemanes entender lo que pueden y no pueden hacer. Pues nos vamos a Fulda con el profesor Jens Holst, experto en sanidad pública. Señor Holst, muchas gracias por conectar con nosotros. La Organización Mundial de la Salud alertó este jueves del crecimiento exponencial de la pandemia del coronavirus en Europa. ¿Qué podemos esperar de esta segunda ola? Los expertos advierten que puede ser peor que la primera. Miren, no les puedo prometer que no pase lo que advierte la OMS, pero tampoco no está seguro que la segunda ola sea realmente más grave que la primera, no se sabe hasta la fecha. Hay que saber que muchas de las advertencias se basan son bastante especulativas y se basan en extrapolaciones bien estáticas, basándose principalmente en lo que se sabe hasta la fecha y no toma en cuenta todas las observaciones y menos las influencias inesperadas. Hay algunas diferencias frente al primer brote de la pandemia, porque se saben algunas cosas que parecen prometedores de tal vez frenar un poco la pandemia, la extensión de la pandemia. Por ejemplo, se ha observado una cierta inmunidad celular que no tenga prueba de anticuerpos, pero que produce una defensa de las personas contra el virus. Hay claro que el riesgo de enfermarse y también el riesgo de enfermarse seria o gravemente depende de la dosis ingerida, de la dosis viral, de la carga viral ingerida. Y ahí está donde la cuestión de las mascarillas entra en juego, porque un análisis netamente biológico observa que el virus fundamental puede pasar la mayoría de las mascarillas que se usan, pero sin embargo se puede asumir que baja la dosis viral que sale de la boca de las personas que hablan o se ríen, etc. Y hay que asumir un número relevante de personas que han tenido contacto sin darse cuenta con personas infectadas y que han desarrollado una cierta inmunidad que no se puede comprobar en un test todavía. Y hay que saber que el contagio nunca significa enfermarse. La tasa de personas infectadas que se enferman seriamente parece menor que en la primera ola. Señor Holst, y rápidamente, un elemento que complica la segunda ola es la fatiga de los ciudadanos, en parte cada vez más reacios a obedecer las restricciones. Y aquí entra en juego la capacidad de las autoridades para hacer entender a la población la importancia de ciertas medidas, ¿no? Sí, eso es crucial, que las autoridades expliquen bien lo que está pasando, porque yo no veo un reacio general de las personas. Por lo menos en Alemania hay una cierta cacofonía que usted mencionó antes también, que hay distintos reglamentos dependiendo del Estado federal, así que la gente
tiene que concentrarse mucho en saber qué vale en qué país, en qué parte del país, y no se puede basar en su sensatez propia. Sí, pues muchísimas gracias, profesor Holst, por esta exposición. Gracias a ustedes. Y mientras, como hemos visto, Europa vive un déjà vu que recuerda a los primeros días de abril, con las noticias sobre el aumento de contagios, cierres de comercios y el riesgo de colapso de los centros médicos, en América del Sur, con la llegada del buen tiempo, algunos gobiernos empiezan a reactivar la economía y hacen un intento por experimentar la nueva normalidad. En Sudamérica, los ciudadanos, después de largas cuarentenas, intentan volver a las calles a pesar de las dificultades económicas y sociales que ha dejado la crisis sanitaria. La segunda ola del virus parece no estar en mente porque para muchos no ha acabado la primera. Ricardo Klausner, propietario del restaurante Tecla en Buenos Aires, Argentina, cuenta su experiencia. Tomé la decisión de rematar las instalaciones y con el capital que ingresa por la venta de las instalaciones, pagarle al personal y desprenderme de la actividad. En medio de la resignación por los efectos que el COVID-19 ha generado en América Latina, el clima podría jugar a favor de este lado del mundo. Mientras el hemisferio norte entra en otoño y en época de frío, de espacios cerrados y de gripe, en el hemisferio sur llega el verano. Esto podría minimizar el impacto de una segunda ola, o al menos esa es la esperanza a la que muchos se aferran. Con Brasil, Colombia, Argentina, Perú, México y Estados Unidos, América está presente con 6 países entre los primeros 10 de la lista de los más golpeados por la pandemia en todo el mundo. Sin una vacuna todavía disponible y sin la certeza de que incluso cuando éste sea 100% efectiva, a los ciudadanos no les queda otro camino que seguir al pie de la letra las recomendaciones de los expertos en salud y no bajar la guardia aunque llegue el verano. Y hasta aquí el especial del coronavirus. Muchas gracias por su atención. Ya saben que pueden seguir estas y otras informaciones por nuestra página web y redes sociales. Hasta pronto.